mañana tenemos nuestra reunión a las 7 de la noche. Todos los líderes de la iglesia pónganlo en su calendario, porque nos vamos a estar dando cita aquí en nuestro templo, hermanos, para tener nuestra reunión. Quiero recordarles también a los líderes de leer el capítulo que nos corresponde del libro que estamos leyendo, para discutirlo mañana también. Ese es el primer anuncio, hermano, muy importante. Segundo, hermano, les quiero recordarles que en nuestra aplicación, la aplicación de nuestra iglesia, tenemos recursos que están diseñados para ayudarle a usted a continuar creciendo en su caminar con Cristo. Y estamos, hermano, poniendo un link cada semana, hermano, cada lunes. Usted va a encontrar ahí un resumen del mensaje, hermano, que se predicó el domingo, escrito. Un resumen para que usted lo lea y pueda reflejar, hermano, qué fue lo que se predicó el domingo. Pero también usted va a encontrar preguntas, hermano, que están en español y en inglés. O sea, cuando usted le da el link de las preguntas, usted va a ver que están primero en español, y si usted sigue scrolling down, usted va a encontrar las que están en inglés debajo. Y generalmente ponemos 10 preguntas, y esto, hermano, para que usted durante la semana usted pueda tener tiempo para profundizar en la palabra, meditar la palabra. Y esto es un buen recurso para que usted pueda estudiar con el hermano que usted está discipulando, o con la hermana o con el hermano que lo está discipulando usted. Hermano, lo que queremos es enfatizar que queremos estar en la palabra, queremos pasar tiempo en la palabra, porque nosotros creemos que Dios cambia al pecador, lo salva por medio de su palabra y santifica a su pueblo por medio de su palabra. Quiero animarles a que tomen tiempo y tomen ventaja de estos recursos para el beneficio de sus almas. El domingo que viene, reunión de miembros a las 6 de la tarde. Gracias por el El domingo que viene, hermano, tenemos a las 6 de la tarde la primera reunión de miembros. Todos los miembros nos vamos a dar cita en nuestro templo el próximo domingo a las 6 de la tarde. Quiero animarles, hermano, una vez más, todos los miembros de la iglesia, que vengan para que podamos tomar decisiones, hermano, que tienen que ver con la vida de nuestra iglesia y todo lo que vamos a hacer en este año como congregación. Estos son los anuncios más importantes. Los otros anuncios están en nuestra aplicación. Vaya a la aplicación, véala, y ahí también están las familias por las cuales estamos orando en esta semana. Habiendo dicho esto, hermano, quiero darle lugar a los niños. Otro anuncio más. Al final del servicio, todas las mujeres, hermano, hermano Rolín está pidiendo que todas las mujeres se queden para programar, hermano, lo que vamos a hacer de comida para el aniversario de nuestra iglesia, que es el último domingo de este mes. Ahora sí, todos los niños van a pasar con la hermana Adi, todos los niños hasta 6 años. Y Cherlin también, ¿verdad? Sí. Todos los niños van a pasar con Adi y Cherlin hasta 6 años, y de 7 años en adelante se quedan aquí con nosotros. Hermanos, mientras los niños pasan, quiero invitarles a mantener sus Biblias abiertas en Colosenses capítulo 3. Y vamos a estar en esta mañana enfocando nuestra atención en el versículo 12. Solamente, aunque leímos desde el 12 al 17, solamente vamos a estar enfocados en el verso 12 en este día. Quiero, hermanos, invitarles a orar para suplicarle a Dios que Él abra nuestras vidas a través de su palabra. Y quiero invitarte a que ahí donde tú estás, quiero darte, hermano, unos 30 segundos para que ahí en silencio donde tú estás, tú ores y le pidas a Dios que Él tenga a bien hablar de tu vida, que Él prepare tu corazón, que Él abra tu corazón para que puedas recibir su palabra con humildad en el día de hoy. Padre, en esta mañana, con gozo en nuestros corazones, venimos una vez más delante de ti para alabarte, para proclamar tu gloria, para proclamar que solamente tú eres Dios,
Solamente tú eres glorioso, solamente tú eres exaltado sobre toda la creación. No hay otro como tú, Señor. Recibe en esta mañana nuestra adoración, recibe en esta mañana, te rogamos, Señor, nuestra alabanza, Señor, porque te la ofrecemos a ti por medio de tu único Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, el sumo sacerdote de nuestra fe. Señor, después de haber alabado tu nombre, queremos, Señor, hacer silencio para escuchar lo que tú tienes que decirnos por medio de tu palabra. Y es por eso que quiero rogarte, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones para que podamos, Señor, no solamente entender tu palabra, sino que también podamos obedecer tu palabra, Señor, que podamos someternos a ella. Señor, abre nuestros corazones para que podamos recibir tu palabra en esta mañana, Señor, con humildad, Dios mío. Yo te lo ruego en el nombre de Cristo. Señor amado, en esta mañana ruego que tú quites de nuestra mente, de nuestro corazón, toda distracción que pueda, Señor, quitar nuestra atención del mensaje de tu palabra. Y ruego, Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, que tu Espíritu Santo prospere tu palabra en nuestras almas, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, ayúdame a mí en este día, te suplico, oh Dios Trino, ayúdame a proclamar tu palabra con claridad, en el poder de tu Espíritu Santo y con fidelidad, Señor. Que mi boca solo diga lo que tú, Señor, has revelado en tu palabra. Señor amado, te ruego en este día, Señor, por First Baptist Church, aquí en Durham. Señor, oramos por el pastor Michael, oramos, Señor, por nuestro hermano, que tú, oh Dios, lo tomes en tus manos en esta mañana, que tú lo uses, Señor, para la gloria de tu nombre, que tú pongas tu palabra en su boca y que esa iglesia local, nuestros hermanos de First Baptist sean edificados, sean transformados, y los que no te conocen en medio de ellos sean salvados por el poder de tu palabra, Señor, por el ministerio de tu Espíritu Santo. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor, bendice a nuestros hermanos de First Baptist, bendice a sus pastores y bendice a sus familias también. En el nombre de Jesús, Señor, te lo rogamos. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Hermanos, en esta mañana vamos a continuar exponiendo el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y este es un capítulo, específicamente capítulo 3, si nosotros pudiéramos ponerle un título a este capítulo, pudiéramos decir, hermano, que este capítulo sería un manual práctico para la vida cristiana. Y esto, hermano, porque el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Colosenses no solamente nos enseña cuál es la naturaleza de la vida cristiana, sino que también expone con mucha claridad cuáles son las implicaciones prácticas de experimentar el poder salvífico de Dios en nuestra vida. Yo creo, hermanos, que este es uno de los capítulos de la Escritura que si fuera lo único que tuviéramos de la Biblia, Colosenses capítulo 3, fuera suficiente, hermano, para informarnos, para saber qué es lo que Dios ha hecho por nosotros y cómo nosotros debemos vivir a la luz de esa verdad. Y es por eso que digo que un buen título para ese capítulo sería ese, ¿verdad? Un manual práctico de la vida cristiana. Y hoy vamos a estar específicamente enfocados en el verso 12. Y yo quiero, hermano, con la ayuda del Señor, exponer este versículo, desempacar las verdades que están contenidas en este versículo con el propósito de que nosotros no solamente crezcamos en la gracia de Dios, sino también con el propósito de que nosotros todos, con la ayuda del Espíritu Santo, podamos ajustar nuestras vidas, podamos corregir nuestras vidas, hermanos, a la luz de las verdades que están reveladas en este versículo. Hoy quiero, hermano, predicarles un mensaje titulado Viviendo en su gracia y por su gracia. Viviendo en su gracia y por su gracia. Y como mencionaba hace un momento atrás, hermano, todo este capítulo, desde el versículo 1 en adelante, Pablo comienza, hermano, describiendo para nosotros la naturaleza sobrenatural de la vida cristiana, lo que Dios ha hecho por nosotros. Y el versículo 12, Pablo dice de esta manera: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad,
mansedumbre y paciencia. Una de las cosas que se hacen evidentes en la manera en que Pablo escribe este capítulo es que Pablo constantemente está vinculando todos sus imperativos, todos los imperativos que vemos en este versículo, en este capítulo, con los indicativos que encontramos en el capítulo también. Y usted se preguntará, hermano, ¿qué son los indicativos de la Biblia y cuáles son los imperativos? Los imperativos, hermanos, son expresiones que indican lo que nosotros debemos hacer. Esos son imperativos. Y los indicativos son expresiones, hermanos, declaraciones que indican lo que Dios ha hecho a favor nuestro. Una de las razones por las cuales Pablo hace un gran esfuerzo en vincular, en unir los imperativos con los indicativos es porque, si usted recordará, como mencionamos el domingo pasado, Pablo está escribiéndole a una iglesia que está lidiando con falsas doctrinas, con falsos maestros, y una de esas falsas doctrinas era el legalismo. Y Pablo está corrigiendo esas falsas doctrinas, esa falsa enseñanza, y ahora está indicándonos, enseñándonos cómo debemos vivir a la luz de lo que Dios ya ha hecho con nosotros. Y esto usted lo ve, por ejemplo, en el verso 1, si usted lo lee, dice, se habéis pues resucitado con Cristo. Eso es un indicativo. Hemos resucitado con Cristo, Él nos ha hecho nacer de nuevo en Cristo. En el verso 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esos son indicativos que, hermanos, nos muestran qué es lo que Dios ha hecho, acciones de Dios a nuestro favor, que crean, hermano, determinan una realidad nueva en nuestra vida. Acciones que Dios ha hecho a nuestro favor, que determinan una nueva posición, la nueva posición que ahora los creyentes tenemos para con Dios. Y una vez más, en el versículo 12, Él continúa dándonos instrucciones de cómo debemos vivir, pero Él comienza llevando a la iglesia a considerar, hermano, la nueva posición que tenemos en Cristo. Y eso es lo primero que queremos considerar en esta mañana, hermano, una nueva posición otorgada por su gracia. Y nosotros, lo que quiero demostrar bajo este punto, hermano, es que todo verdadero creyente vive en la gracia de Dios, porque en Cristo se nos ha otorgado una nueva posición. La vida de todos los creyentes, de todos los verdaderos cristianos, está determinada, está enmarcada por la gracia, hermano, de Dios, precisamente porque en Cristo se me ha dado una nueva posición, completamente, radicalmente diferente a la posición que teníamos delante de Dios antes de que Cristo nos salvara. Amados hermanos, y Pablo en este versículo usa tres expresiones, tres palabras, tres términos para describir nuestra nueva posición en Cristo. Y antes de considerar estos tres términos, yo quiero enmarcar, porque la semana que viene vamos a estar viendo desde el versículo 13 en adelante hasta el verso 15, pero quiero que usted vea cuál es la estructura de este pasaje. Y es por esto que yo quiero que usted, hermano, preste atención a lo que Pablo está diciendo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, porque lo que vamos a estar considerando en esta mañana y el próximo domingo es el corazón, la clave de un cambio verdadero. Lo que vamos a estar considerando hoy es precisamente, responde a esta pregunta: ¿cómo nosotros podemos cambiar o cómo el cristiano es transformado día a día a la imagen de Cristo? Y dice Pablo, hermano, en el versículo 2, una vez más, dice: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Fíjate, hermano, de estos tres términos, el primero que Pablo usa es escogidos. Yo quiero por un momento, hermano, que tomemos tiempo en esta mañana
para meditar, reflexionar en lo que esto significa y cuál es la implicación que tiene tanto para cristianos como para inconversos. Esta verdad, hermano, tiene implicaciones no solamente para los creyentes, sino que también tiene implicaciones para aquellos que están sin Cristo en esta mañana. Ahora, cuando dice Pablo, hermano, que nosotros somos escogidos por Dios, hermanos, está describiendo uno de los elementos más básicos de nuestra posición, de esta nueva posición que se nos ha dado en Cristo. Ahora tú y yo somos identificados en la Escritura como escogidos de Dios. Y esta es una verdad, hermano, en la cual Pablo hace énfasis, no solamente en la carta de los Colosenses, sino en la mayoría de sus cartas. Pablo hace énfasis en esta verdad de que los creyentes a nivel más elemental somos creyentes, somos cristianos, estamos en Cristo porque Dios en su gracia te escogió ante la fundación del mundo para Él. Y esa es la razón por la cual Pablo enfatiza esta verdad a través de casi todas sus cartas. En primer lugar, es para producir en el creyente ánimo, esperanza en nuestra lucha con el pecado. Es de esta verdad que se desprende la seguridad eterna de los creyentes. Los que han sido elegidos por Dios, los que han sido, hermanos, escogidos por Dios para la salvación, permanecerán firmes hasta el fin. Y Pablo quiere renovar, hermanos, en los creyentes este sentido de esperanza y de confianza en el Señor durante nuestro peregrinaje, pero también Pablo enfatiza esta verdad en la mayoría de sus cartas para recordarles o para señalarle a los cristianos de dónde vienen los recursos que tú y yo necesitamos para permanecer fieles y firmes hasta el final. Vamos, hermanos, y esto una vez más se hace evidente porque el texto dice, hermano, en el verso 12 comienza diciendo, entonces, como escogidos de Dios. Yo quiero, para los que nunca han escuchado esta expresión, hermano, yo quiero explicar un poquito más lo que esto significa. Esto significa, hermano, es un término bíblico, la palabra escogidos es una palabra bíblica que hace referencia a un acto de Dios, por el cual, según su voluntad, Él escoge a los que Él quiere salvar antes de la fundación del mundo. Y esta es una verdad, hermano, que Pablo no la trae a la luz en el Nuevo Testamento. Es una verdad que corre a través de toda la Escritura. Y yo quiero que tú, hermano, por cuestión de tiempo, no vamos a leer todo, no vamos a buscar los versos, pero yo te lo voy a leer. Si tú estás tomando notas, quiero animarte a que tú tomes nota de los textos y tú los puedas leer en tu casa. Pero yo quiero que tú mires y escuches cómo Dios, a través de toda la Escritura, nos enseña esta verdad. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 7, versos del 7 al 8, el Señor no puso su amor en vosotros. Yo creo que tú escuches bien esto. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo. Pues eras el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de la casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Piensa por un momento en esta verdad. Dios está hablando específicamente aquí acerca del pueblo de Israel. Y en este versículo está ilustrado el corazón mismo de la elección incondicional de Dios. Ahora, fíjate lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Y presta atención porque esto es verdad, no solamente fue verdad para el tiempo de Israel en aquel tiempo, para el pueblo de Israel en aquel tiempo, sino que también es verdad para nosotros hoy. El Señor, dice Dios, no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otros pueblos. Está diciendo, hermano, que Dios escogió a los que iban a salvar a su pueblo, no por las virtudes que nosotros tenemos, no porque somos los más inteligentes, no porque tenemos las mejores condiciones,
no porque somos la élite de la tierra, entre los seres humanos. No es porque somos o porque éramos los mejorcitos. No es porque, ni siquiera porque debido a tus cualidades tú eres digno de que Dios se fijara en ti y Dios te amara. No. Dios, amados hermanos, dice el texto, hermano, ustedes eran los más pequeños de los pueblos, los más insignificantes. Pero porque Dios es fiel y Dios quiso escoger a su pueblo y salvar un pueblo para Él, Dios los redimió a ellos de la mano de Egipto, de la esclavitud del faraón. De la misma manera pasa con nosotros. No es por nuestras virtudes, porque no tenemos ninguna. No es por nuestros méritos. No son por nuestras habilidades. A todos aquellos que Dios ha salvado, los salvó porque Dios los escogió ante la fundación del mundo para ser salvos. Dios quiso salvarte. No depende de nada que tú hiciste o de nada que tú hubieras podido haber hecho. Dios quiso salvarte. Dios quiso salvar a su pueblo. Ahora, yo sé que esta es una doctrina, hermano, como mencionábamos en la escuela dominical, que es un poco compleja para algunos. Y yo quiero, hermano, cada vez que yo hablo de esta doctrina, que la vemos en la Biblia, yo quiero enfatizar algo. Cuando la Biblia habla de la elección condicional de Dios, significa lo que ya yo he dicho. Ahora, eso tiene una implicación para el inconverso. Si usted está aquí en esta mañana y usted no tiene a Cristo, esta verdad no debe llevarte a ti a pensar, oh, si ya Dios escogió lo que él iba a salvar, ¿qué sentido tiene venir a la iglesia? ¿O qué sentido tiene escuchar el Evangelio? Si Dios no me quiere salvar, yo no puedo hacer nada para salvarme, nada tiene sentido. No. Tu preocupación no debe ser si Dios te eligió o no. Dios te manda a arrepentirte y a creer en el Evangelio. Dios te manda a creer y a arrepentirte del Evangelio. Es por eso que la iglesia predica a Cristo a todos los hombres. Porque Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y crean, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de Jesucristo, sobre manera que esta verdad no debe llevar al inconverso, sino a excusar su pecado y su rebelión, y decir, no, yo soy así porque Dios no me ha escogido. No. Tu preocupación, ¿cuál es? Cree y arrepiéntete. Cree y arrepiéntete. Ya ves que estamos en Cristo. Hermano, ¿sabes? Cuando escuchamos el poder del Evangelio, cuando escuchamos, hermano, lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo y creemos y nos arrepentimos, Dios nos salva, Dios te perdona. Y esa es la evidencia de que tú has sido escogido para la salvación. Pero una vez más, eso no nos debe llevar a nosotros a excusar nuestro pecado y nuestra rebelión. Dios manda a todos los hombres a arrepentirse y a creer. Hermanos, en Efesios capítulo 1, por ejemplo, 4 al 5, una vez más no lo busquen porque no tenemos tiempo, pero dice la Escritura, según nos escogió en Él, ante la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Según de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe y en la verdad. Ahora, hermanos, esta verdad gloriosa es uno de los fundamentos de nuestra posición en Cristo. Tú y yo, los que estamos en Cristo, somos salvos porque fuimos elegidos. Somos elegidos de Dios, no por nuestros méritos. Y yo quiero hacer énfasis en esto, porque hoy, ciertamente, cuando tú escuchas la palabra elegidos, o se maneja ese término, eso crea un sentimiento de ¿qué? O una idea de superioridad, ¿verdad? Yo siempre me gusta poner este ejemplo. Cuando hay varias personas que están aplicando para un trabajo, ellos tienen que someter a ese empleador, ¿qué cosa? Un resumen. Y cuando el empleador revisa todos los resúmenes y hace las entrevistas, ellos seleccionan ¿a quién? Al mejor. Al que más cualidades tiene, el que más experiencia tiene, el que más estudio tiene, bla, bla, bla. Sin embargo, no pasa así con la salvación. Dios no nos escogió porque éramos los mejores.
Dios tuvo que escogernos para la salvación porque nosotros no podíamos salvarnos nosotros mismos. Dios tuvo compasión de ti. Y vamos a ver en un momento por qué eso es importante. Ahora, ¿para qué Dios nos escogió para salvación? Dice el texto, hermano, el otro término que Pablo usa en el verso 2, dice santos, dice como escogidos de Dios, santos. Hermano, Dios nos escogió para santificarnos. Y aquí la palabra santos no está hablando específicamente de nuestra santificación o de perfección moral. Está hablando del hecho, hermano, de que Dios te escogió. Escucha lo que Pablo está diciendo. Dios te escogió para santificarte. Y la palabra santo a nivel más elemental significa ¿qué cosa? Separados. Dios te escogió para separarte del mundo para Él. De entre tú y yo estamos perdidos como los demás. Y Dios te vio en tu miseria. Y aún, hermano, antes de la fundación del mundo, Dios decidió salvarte, poner sus ojos en ti y salvarte para que ahora ya no vivas más para ti, sino que ahora tú vivas para Él. ¡Aleluya! Dios te escogió para Él, para separarte del mundo para Él. Una vez más, no por tus méritos, sino, amados hermanos, por su gracia en nosotros. O de manera que nosotros ahora, en nuestra posición como creyentes, somos, esa es parte de nuestra posición, somos santos, hermanos. Y esa es a lo que yo me refería el domingo pasado, cuando yo mencionaba que ya nosotros no somos pecadores, sino que somos santos. Y estaba hablando yo de nuestra posición en Cristo. La posición de una persona sin Cristo delante de Dios su posición es de pecador. Porque su vida está definida, ¿por qué? Por la práctica constante e inconsistente de pecado y rebelión contra Dios. Pero el creyente, ya no somos pecadores en posición, sino que ahora somos escogidos y santos. Porque Dios nos ha separado para que ahora vivamos para Él, para aquel que nos salvó. Y esta es una verdad que determina la manera en que nosotros nos relacionamos con Dios, hermanos, y la manera en la que nosotros, hermanos, lidiamos con el pecado. Precisamente porque somos santos en posición, y esa es nuestra nueva posición. Es que Pablo, en el capítulo 3, también llama a los creyentes a ¿qué? A mortificar el pecado, que hay el remanente pecado que hay en nosotros, y a revestirnos del nuevo hombre. Ahora, yo quiero, hermanos, que tú pienses en esto por un momento. Y mira cómo esto se ve. La mayoría de nosotros, o quizás la mayoría de todos los que estamos aquí, hemos leído quizás, aunque sea una sola vez, la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Si usted ha leído la carta de los Corintios, cada vez que yo hablo de esa iglesia, hermano, yo siempre digo lo mismo. Ese es el tipo de iglesia que si esa iglesia estuviera hoy, ese tipo de iglesia estuviera hoy todavía entre nosotros, ese fue el tipo de iglesia que quizás usted no quisiera ser parte de ella. ¿Por qué? Si usted lee la carta de los Corintios, usted se da cuenta la cantidad de problemas que tenía esa iglesia. By the way, como dicen los americanos, usted se va a percatar que en esa iglesia había hermanos que hablaban en lengua en aquel tiempo, que eran profetas, profetizaban. Sin embargo, era una iglesia en la que tú y yo no queremos ser parte de ella. Porque por muchas circunstancias. Sin embargo, yo quiero que tú te fijes cómo Pablo describe a esta iglesia. Yo quiero que tú vayas conmigo a 1 Corintios capítulo 1, verso 2. 1 Corintios capítulo 1, verso 2. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera. Escucha esto, hermano. A la iglesia de Dios que está en Corinto,
a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Vamos a hacer una pausa aquí. Hermano, ¿cómo Pablo describe esta iglesia? Si nosotros la fuéramos, imagínate que si tú conoces la iglesia de Corinto, imagínate que tú vas a describir esta iglesia, tú quizás dijeras, es decir, esa iglesia está llena de gente impía, son pecadores todos ellos. Sin embargo, Pablo le escribe esta carta y él le dice a la iglesia de Dios, fíjate cómo dice, hermano, a la iglesia ¿de quién? De Dios, que está en Corinto. ¿Por qué Pablo dice la iglesia de Dios? Porque en esa iglesia había hermanos que habían sido escogidos por Dios para él. La iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido ¿qué? Santificados. Y esa palabra santificados significa que han sido apartados para Dios, llamados a ser santos. Ahora, cuando usted lee este texto, usted se pregunta, bueno, si ellos eran la iglesia de Dios, si ellos habían sido santificados para Dios y han sido llamados a vivir vidas santas, y Cristo es Señor de ellos, ¿por qué razón la iglesia de los Corintios tenía tantos problemas de pecado? ¿Sabes por qué, hermano? El problema de la iglesia de los Corintios es el mismo problema que muchos creyentes tienen hoy, que nuestra experiencia de vida está divorciada de nuestra posición como creyentes. No estamos viviendo, y a lo que me estoy refiriendo es que muchos cristianos no viven de acuerdo a su nueva posición. No viven como escogidos de Dios, no viven como hombres y mujeres que han sido santificados, han sido hechos santos para Dios, han sido apartados para Dios. Cuando nosotros en nuestro peregrinado, nuestra experiencia no encaja con nuestra posición, hermano, eso crea un conflicto espiritual en nuestras vidas. De hecho, todas nuestras, hermanos, la razón por la cual muchos cristianos no crecen en la fe y no crecen en el conocimiento de Dios es porque su experiencia de vida está divorciada completamente de su posición en Cristo. Y por eso tienen que arrepentirse. Porque tú y yo hemos sido llamados a vivir como elegidos de Dios, que hemos sido santificados. Ahora, yo creo que tú mides el tercer término rápidamente. Dice que describe nuestra posición en Cristo. Dice, aleluya. Entonces, como escogidos de Dios, santos, ¿y qué? Y amados. Santos, escogidos, santos y amados. Hermano, esta es una palabra que contiene un gran consuelo para el creyente. Si tú estás en Cristo, tú has sido y eres amado por Dios. Dios te ha hecho recipiente de su amor. Y de la misma manera pasa lo mismo con el amor de Dios. Pasa lo mismo que con la elección incondicional de Dios. Dios te amó no porque tú merecías ser amado. Dios te amó cuando tú eras enemigo de Él. Dios mostró su amor al punto. Dios te amó tanto que siendo enemigo, siendo tú enemigo de Él dio a su único hijo para que viviera la vida que tú no puedes vivir, para que muriera en la cruz del Calvario, la muerte que tú merecías, para que ahora tú pudieras vivir para Él. Aleluya. Nosotros somos en posición, hermanos, escogidos, santos y amados. Y esta es una verdad que la Biblia nos manda, hermanos, nos llama a reflexionar en ella todo el tiempo. Porque aquí está el consuelo de nosotros como creyentes. Por ejemplo, cuando Juan le escribe su primera carta, mira lo que Juan le dice a la iglesia. Mirad, en 1 Juan capítulo 3, verso 1, dice de esta manera, mirad cuán gran amor, aleluya, nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos, aleluya. Y eso somos. ¿Qué somos? Hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido escogidos, hemos sido santificados, hemos
amados por Dios. Y Juan le dice a la iglesia, mira. Y ese llamado, esa expresión, mira, mirad, es un llamado a reflexionar. Medita en que tú has sido amado por Dios. Al punto que Dios no escatimó a su propio Hijo para que ocupara tu lugar en la vida y en la muerte. Amados hermanos, y yo te lo voy a decir una vez más de esta manera, todo este sentido el sentido de satisfacción y de realización en nuestras vidas se desprende, hermanos, de vivir para Dios, de vivir de acuerdo a nuestra posición. Hermanos, y tú y yo debemos vivir a la luz de esa realidad. Pero yo creo que tú pienses en la implicación de esto. Si Dios te escogió antes de la fundación del mundo para que tú vivieras para Él, eso implica que tu vida debe estar, hermano, debe estar caracterizada por una constante, hermano, adoración a este Dios que tuvo misericordia de ti y te amó. Hermano, ¿cómo tú escuchas esta verdad y tú no puedes adorar? Porque Dios te hubiera podido haber dejado en tu pecado. Que by the way, como dicen los americanos, si Dios te hubiera dejado en tu pecado, hubiera sido justo. Porque tú y yo somos culpables del pecado. Lo que tú y yo merecíamos era la condenación eterna. Una eternidad bajo el infierno, vivir de este lado de la eternidad bajo la ira de Dios y del otro lado de la eternidad bajo la ira de Dios. Pero Dios te amó. Dios te escogió, no por tus méritos, no por tus virtudes, sino porque Él quiso amarte. ¿Cómo tú no puedes adorar? De hecho, hermanos, cuando la Biblia, y eso lo vamos a ver más adelante, el próximo domingo, pero si es por eso, aleluya, por tu posición en Cristo, porque tú has sido elegido, amado y santificado. Es por eso que la Biblia una y otra vez nos dice, estar siempre gozosos. Es ser agradecidos. Mostrar agradecimiento a Dios. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo? ¿Cómo el creyente? Aleluya, mi alma alaba al Señor. ¿Cómo el creyente que ha perdido a su mamá? ¿Cómo el creyente que ha perdido su trabajo? ¿Cómo el creyente que le han dicho tiene 6 meses de vida o menos? ¿Cómo ese creyente puede estar gozoso? ¿Cómo ese creyente puede mostrar agradecimiento a Dios y no llenarse de resentimiento y amargura? Hermano, la única manera que eso puede pasar, la única manera en que podemos estar siempre gozosos y tener agradecimiento en nuestro corazón es cuando tú y yo constantemente, aleluya, meditamos y estamos conscientes de que yo no puedo perder todo. Podemos perder salud, podemos perder dinero, podemos perder casa, podemos perder familia, podemos perder la vida, pero hay algo que no voy a perder, hay algo que nadie me puede quitar, y es la verdad de que en Cristo yo he sido elegido, he sido santificado y he sido amado por Dios. Y eso nos da gozo y da satisfacción a mi alma. ¿Cómo? No es posible que un cristiano pierda propósito, no tenga propósito en su vida. Porque el cristiano sabe que ha sido santificado para Dios, que ha sido apartado para Dios. Ahora el propósito de mi vida es vivir para agradar al Dios que me salvó. El propósito de mi vida no es hacerme rico, no es hacerme millonario, no es hacerme famoso. Es vivir para aquel que antes de la fundación del mundo me amó, me eligió y me santificó. Por eso porque somos amados por Dios y esa es nuestra posición. Hermano, tú te das cuenta de la profundidad de esta verdad. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más. Y no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos. Porque Dios te amó hasta el final. Dios mostró, no hay qué más pudo haber dado Dios que no te haya dado. Él te dio su Hijo. Cuando yo estoy pasando un momento difícil, hermano, una vez más, y yo sé que lo he dicho mucho en nuestra iglesia, pero cuando nosotros vamos por la vida,
vamos por la vida, hermano, y pasamos noches oscuras, como yo la llamo, las noches oscuras del alma. Ningún creyente, de hecho, ni aún los inconversos, dudan de la existencia de Dios. Todos dudamos de qué? De la bondad de Dios y del amor de Dios. Y eso se ve en el hecho de que todos decimos, si Dios es tan bueno, ¿cómo yo pude perder a mi hijo? Si Dios es tan bueno, ¿cómo yo pude perder a mi papá? Si Dios es tan bueno, ¿cómo? Si Dios es tan bueno, y yo he vivido para Él, ¿cómo es posible que Dios permita que el doctor me diga que tengo 6 meses de vida solamente? ¿Dónde está el amor de Dios? Como siempre hemos dicho en nuestra iglesia, mira la cruz. Mira la cruz. Tú eres amado profundamente por Dios. Y la mayor evidencia de eso es que Dios envió a su Hijo a ocupar tu lugar. Pero también eso tiene implicaciones para los jóvenes. Ya tú y yo no tenemos que lidiar, bueno, tú y yo no, porque no soy tan joven, pero los jóvenes y los niños no tienen ya que luchar con el buscar la aceptación de tus compañeros de fuera o de tus amigos. Tú no tienes que preocuparte, no debe afectarte ni emocionalmente ni espiritualmente el hecho de que quizás no eres popular o no eres aceptado por los que te rodean. ¿Sabes por qué? Porque si tú estás en Cristo, tú eres amado por Dios y eso hace toda la diferencia. Eso hace toda la diferencia. Regocíjate, joven y adolescente. Regocíjate no es que eres amado por otra persona. El amor de Dios es mejor que el amor de tus padres. El amor de Dios es mejor que el amor de cualquier novio. El amor de Dios es mejor que el amor y la aceptación de tus compañeros de estudio. ¿Sabes por qué? Porque en su amor, Él en Cristo nos ha dado una nueva posición. Escogidos, santos y amados. Eso es lo que tú eres si estás en Cristo. Eso es lo que somos todos aquellos que estamos en el Señor. En esta semana que hoy comienza, hermano, yo quiero que tú vayas a tu casa pensando en esta realidad. ¿Quiénes somos en el Señor? ¿Cuál es nuestra posición? Como escogidos de Dios, santos y amados, en esta semana que hoy comienza, tú y yo debemos, por la gracia de Dios, enfocar nuestra vida en vivir para Él. ¿Cómo tú vives para Él? Tú vives para Él cuando todo lo que tú haces, lo haces para la gloria de su nombre. Como escogidos de Dios, santos y amados. Y hermano, quiero hacer esta aplicación de la cual vamos a hablar el domingo que viene también. Pero porque tú has sido amado por Dios, tú y yo debemos amarnos unos a otros. Tú y yo debemos tener compasión unos de otros. Tú y yo debemos servirnos unos a otros. En esta semana que hoy comienza, yo quiero animarte, iglesia, a que tú vivas de acuerdo a tu posición en Cristo. Tu experiencia no define tu vida. Lo que define tu vida es lo que Dios ha hecho ya por ti. Y en esa verdad, regocíjate en esta semana. En esta semana, tú y yo podemos recibir, quizás podamos recibir muy malas noticias. Pero en esta semana, regocíjate. Toma consuelo en la verdad de que tú eres, si estás en Cristo, escogido, santo y amado. Y esa realidad nadie la puede cambiar. Toma consuelo en esa verdad. Y si tú estás aquí en esta mañana y tú estás sin Cristo, yo creo que tú prestas atención a lo que te voy a decir ahora. No dejes que terminologías o verdades bíblicas que están en la palabra de Dios como la elección te lleve a ti a justificar tu rebelión y tu rebeldía contra Dios. Si en esta mañana tú estás hoy sin Cristo, a la luz de esta verdad hay solamente una cosa que tú puedes hacer. Y es correr a Cristo por misericordia. Y si tú estás sin Cristo, yo quiero animarte a que hoy tú creas y te arrepientas. Arrepiéntete de tu pecado, de tu rebelión. Considera en esta mañana el gran amor de Dios, la gran paciencia que Dios ha tenido contigo, que Él
aun cuando tú eres pecador, tú estás bajo su ira, tú estás bajo juicio, el justo juicio de Dios. Dios en su amor envió a su único hijo para que muriera en tu lugar. No te vayas hoy de aquí sin reconciliarte con este Dios. Hoy es el día de salvación. Dios te llama. Cree en Cristo. Arrepiéntete de tus pecados para que Dios te perdone y te dé vida eterna. Quiero invitarte a que en esta mañana, si tú estás hoy sin Cristo, tú ores a Dios, le suplica a Dios que Él tenga misericordia de ti y te salve. Una vez más, tu preocupación no debe ser si eres elegido o no. El llamado que Dios te hace hoy es a creer y arrepentirte. Ven a Cristo hoy. Y quiero terminar con esto, iglesia. Esta es mi oración por ti. Yo oro que en esta semana, en nuestros hogares, en el trabajo, en este pueblo, tú y yo podamos vivir a la luz de nuestra nueva posición en Cristo. Como hombres y mujeres que han sido elegidos, que han sido santificados y que han sido amados profundamente por Dios. Adórale, sirve, vive para Él. Y hermanos, hasta el día en que Cristo venga, supliquemos a Él que podamos crecer en nuestro entendimiento de esta nueva posición que tenemos. Yo quiero invitarte a que te pongas en pie y vamos a terminar en esta mañana. El domingo que viene vamos a retomarlo aquí en el versículo 12, pero vamos a cantar en esta mañana al Señor, mi alma esperará.